Me da mucho gusto estar hoy aquí en este agradable festival. Muchísimas gracias a las maestras que me hicieron el honor de invitarme y a todos los niños mi cariño incondicional. En ese momento, un enorme camión se acercó al escenario mientras Pedro seguía hablando al público, y del camión bajaron un grupo de muchachos que comenzaron a bajar lo que parecía ser un mueble muy grande. Nadie sabía lo que era, hasta que Pedro dijo lo siguiente. Corría el año de 1950 y Pedro Infante filmaba la cinta También de Dolor se canta, dirigida por René Cardona. Después de un día de filmación, Pedro Infante se encontraba saliendo de los estudios de cine en su automóvil. De pronto, un grupo de mujeres que lo esperaban le cerraron el paso mientras gritaban su nombre. Pedro pensaba que seguramente serían un grupo de fans que esperarían un autógrafo de él, por lo que bajó del auto para atenderlas. No obstante, una de las mujeres acabaría sorprendiendo al ídolo con su petición. Señor Pedro, disculpe el atrevimiento. Hemos venido a hablar con usted para pedirle un favor. Bueno, no un favor. Queríamos tratar algo así como una contratación. Mire, nosotras somos maestras de un colegio que se encuentra en una colonia, allá por el sur de la ciudad, y como nuestra escuela no cuenta con los recursos necesarios para comprar un piano, para darle clases a los niños, hemos pensado si usted aceptaría participar en un festival que estamos organizando para obtener fondos y poder comprar el piano. Claro que a usted le pagaríamos lo que nos pida, de acuerdo con nuestras posibilidades, aunque sabemos que usted debe cobrar mucho por una actuación. Después de pensarlo durante unos segundos, Pedro les respondió lo siguiente. Miren, profesoras, yo le debo mucho a todo el público, porque ellos son los que me han puesto en el lugar que estoy ahora, y gracias a ellos y a Dios, no me hace falta trabajo desde hace mucho tiempo. Claro que participo en su festival. Para mí sería un gran honor trabajar en un acto tan bondadoso, ya que comprar un piano para enseñarle lo bonito que es la música a los niños es una actitud aplaudible. Ustedes nomás díganme cuándo y a qué hora quieren que esté con ustedes. Gracias, señor Pedro. El festival se llevará a cabo en un par de semanas. Así nos dará tiempo de anunciar que usted engalanará nuestro evento con su presencia. Pedro Infante les entregó un papel para que las maestras le escribieran la dirección de la escuela, a pesar de que muchas de ellas dudaban que alguien como Pedro Infante realmente se fuera a presentar, por lo que estaban escépticas de ello. Pasó el tiempo y la escuela venía anunciando día a día que Pedro Infante estaría presente en el festival, noticia que despertaba el escepticismo en más de uno, lo cual finalmente comenzó a hacer que las mismísimas maestras dudaran de si Pedro cumpliría su promesa. Finalmente llegó el día del festival y la escuela preparó todo, haciendo que los padres de familia vieran desde la entrada un cartel enorme con el nombre de Pedro Infante como artista invitado. Todos los padres de familia y vecinos tomaron asiento para dar inicio al evento y los minutos pasaban, haciendo que la incertidumbre reinara en el ambiente. De pronto, a lo lejos comenzó a escucharse, para sorpresa de todos, el sonido de varios instrumentos musicales. Era nada más y nada menos que el Mariachi Vargas de Tecalitlán, siendo acompañados efectivamente por Pedro Infante. Las personas se levantaron de su asiento para corroborar lo que nadie creía estar viendo. Pedro Infante apareció frente al escenario en un elegante traje de charro color negro, con el impecable mariachi que estaban a la altura de una presentación 5 estrellas. Pedro Infante se acercó al micrófono y el público, que no daba crédito ante la ovación que profesaban al ídolo, guardaron silencio para escucharlo hablar. Me da mucho gusto estar hoy aquí en este agradable festival. Muchísimas gracias a las maestras que me hicieron el honor de invitarme y a todos los niños mi cariño incondicional. En ese momento,
Un enorme camión se acercó al escenario mientras Pedro seguía hablando al público, y del camión bajaron un grupo de muchachos que comenzaron a bajar lo que parecía ser un mueble muy grande. Nadie sabía lo que era, hasta que Pedro dijo lo siguiente. Según tengo entendido, este festival fue organizado para comprar un piano, para que todos estos niños aprendan música. Pues quiero decirles que para mí es un grato placer el que esta escuela reciba este piano como un pequeño regalo de su servidor. Los muchachos comenzaron a desempacar lo que efectivamente era un lujoso piano totalmente nuevo, recién traído de la tienda de música local. El público aplaudió totalmente conmovidos ante el noble gesto que estaban presenciando, mientras que las maestras no podían creer lo que veían, pues se suponía que el festival era para recaudar los fondos para comprar algún piano por más modesto que fuera. Una de las maestras se acercó a Pedro para comentarle que el fin del festival era conseguir el dinero para el piano, por lo que ¿cómo habrían ellas de aceptar un obsequio así? Sin embargo, Pedro les suplicó que aceptaran el piano como una pequeña contribución suya para la educación de los niños. A pesar de todo, Pedro procedió a cantar para los padres de familia, entre sus famosos gritos y bromas que solía hacer en sus presentaciones, resultando en un festival totalmente impactante para los allí presentes. Sin embargo, cuando el evento terminó, las maestras se acercaron a Pedro para preguntarle cuánto les iba a cobrar por la presentación. Por eso ni se preocupen, mi actuación es un obsequio para su festival, y con lo que recauden, pues compren alguna otra cosa que les haga falta en la escuela. Si esta historia fue de su agrado, denle like al video, déjenos un comentario y suscríbanse al canal para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.